La doctora Magdalena Cajías, reconocida historiadora y miembro del Consejo Editorial de la Biblioteca del Bicentenario. Al doctor Julio Álvarez Quispe, director general del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional. Al doctor Ramiro Huanca Soto, experto en literatura boliviana y estudios culturales latinoamericanos. A Iván Barba Sanginés, editor del Centro de Investigación Sociocomunitaria. El proyecto de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia es el más importante del Estado plurinacional, que inicia el año 2014 con el objetivo de publicar 200 obras fundamentales para celebrar el bicentenario de la independencia del país. Cada obra de nuestra colección conlleva un trabajo editorial minucioso, desde la digitalización de la obra, pasando por la edición, diseño, gestiones para la impresión y finalmente culminando con la publicación. El gran aporte de las diferentes obras de la BBB, de la Biblioteca del Bicentenario, es, por una parte, el trabajo de edición y por otro lado, los estudios introductorios a cargo de especialistas en el tema. Para iniciar esta jornada, vamos a invitar a todos los presentes a participar de un ritual de permiso y agradecimiento a las deidades andinas, el Quintu. Le pedimos a Noemí Ríos a llevar adelante este ritual. Buenas tardes a todos los presentes, aquí a las autoridades también de este espacio. Vamos a hacer el permiso, el Quintu, que nos corresponde a todos los que venimos y somos de los Andes, ¿no? Que siempre, para ingresar a un espacio, como siempre lo reiteramos, siempre pedimos permiso para entrar, ¿no? Para que toda nuestra presencia también no desarmonice, ¿no? El espacio en el que hemos venido a hacer visita. Entonces, vamos a pedir, ahora sí, con el permiso del hermano Julio, de las autoridades acá de la Universidad Mayor de San Andrés, de esta facultad, ¿no? De este espacio, este auditorio, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que hoy nos cobija para poder dialogar. Vamos a pedir que todas las energías puedan fluir, que nuestra palabra siempre lleve no solamente el pensamiento, ¿no? También lleve corazón, para que justo podamos aportar, ¿no? a los jóvenes, a nuestra sociedad, que siempre se mantenga en la lectura, en la criticidad de todo lo que son nuestros saberes, nuestros conocimientos, nuestra tecnología. Así que con ese permiso me tomo la licencia en manos de todos, de todas, para pedir el permiso correspondiente. Hayay. Vamos a continuar con la presentación de la obra La Chascañahue, de Carlos Medinaceli. Damos la palabra al director general del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias, doctor Julio Álvarez Quispe, doctorado en Sostenibilidad Ambiental del Fondo Verde por la UEMA, España, y doctorado en Ciencias Sociales con mención en Sociedades Indígenas e Interculturalidad por la Atlantic International University. Cuenta con maestrías en Desarrollo Sostenible del Fondo Verde, UEMA, España,
y en estrategias políticas y proyectos de desarrollo de la Universidad San Francisco Javier. Es docente de la carrera de Sociología de la Universidad Pública del Alto, docente de posgrado de la Universidad Indígena Boliviana Aymara Tupac Katari y de la Universidad Pedagógica. Además, es miembro de la Red de Investigadores Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria y realiza estudios sobre modernidad, crisis civilizatoria, epistemología plural, descolonización y vivir bien. Le damos la palabra al doctor Julio Álvarez. Muy buenas tardes y casi buenas noches a todos quienes se han dado cita a este evento de el número 92 de la colección de la Biblioteca del Bicentenario. Reitero saludos cordiales a la doctora Magdalena Cajías, que nos honra con su visita y es miembro activo del Consejo Editorial de la BBB, de la Biblioteca del Bicentenario. Queremos de igual forma saludar a algunas personalidades que están presentes junto a nosotros, al señor Juan José Angulo de la Fundación Zuliana, bienvenido. Asimismo a docentes, estudiantes de la carrera de literatura y de otras de la Universidad Mayor de San Andrés. Repito, para nosotros es un honor presentar el número 92 de la colección de la BBB. En esta ocasión, La Chascañahui de Carlos Medinaceli. Esta obra forma parte de las 5 colecciones que tiene la BBB: Historia y Geografías, Letras y Artes, Sociedades, Diccionarios y Compendios. Esta obra forma parte de la colección Letras y Artes. Como enseguida escucharemos de parte de los comentaristas, esta novela, que fue publicada por primera vez en 1947, para decirlo de manera sucinta, narra la historia de amor entre Adolfo Reyes y Claudina, la Chascañahui. Esto por sus intensos ojos negros. Él de familia acomodada, ella de pollera. Él es un joven estudiante de Derecho que visita su pueblo natal. Ella es una joven hermosa que vende chicha junto a su madre. Si bien comparten la juventud, son opuestos en carácter. Él soñador y lánguido, ella es temperamental e impetuosa. Bueno, y así podemos ir narrando, digamos, el contenido de esta novela. Yo, más bien, a tiempo de dar una vez más la bienvenida al doctor Ramiro Huanca Soto, que hizo el estudio introductorio, al colega Iván Barba, que es quien ha editado la obra, y a todos ustedes, pues les invito a este riquísimo abordaje, a este análisis y reflexión. Bienvenidos, muchas gracias. Ahora los invitamos a acompañarnos a la representación artística de la obra La Chascañahui, a cargo de estudiantes de la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés, Micaela Bonifaz, Carla Aquise, Esperanza Cruz y Sidney Valdés. Tarde de sol, paz de aldea. Se le vino en mientes ese verso, leído no recordaba dónde, no sabía cuándo. Tarde de sol, anduvo una cuadra más, tampoco señales de vida, solo allá calle abajo. Cimbreante, donairosa, iba una chola de pollera roja y manto celeste.
En la límpida transparencia de la atmósfera y la fatal soledad de la calleja, la visión de aquella moza garrida, robusta, como una Madonna de Tiziano y vital, como un vaso de leche, le impresionó. Tanta vida en medio de tanta quietud. Pero la vida en Chirca era tan monótona, Aquella mañana jueves paseaban como de costumbre por la plaza Campero. Adolfo y Fernando parloteaban. ¿Qué iban a hacer? Al rato, en vano, de la puerta que daba al patio, de falda roja y corpiño blanco, apareció Claudina. Venía destocada y la espesa cabellera negra, partida en una raya, en el somo de la cabeza, le caía en 2 crenchas, repartiéndose por detrás de 2 trenzas gruesas hasta más debajo de la cintura. Sonrió al verlos, fluía una primaveral euforia de toda su persona. Adolfo sintió un emocionado estremecimiento a la presencia de ella. Ennegrecidas de alborotadas, transpiradas de lucha, escaleras que abrigan luz como un triste, las banderas que asoman hay muñequita de porcelana, ojitos almendrados de filigrana, guardando los señuelos abundantes bellos. La chascañao, fruto jugoso de la campiña, al vértigo rosado y sabroso de la tierra virgen, era la famosa germinación potente y cálida, el estrépito creador y la euforia dionisíaca de la primavera. Cuando vio que también Adolfo la contemplaba, se le salieron los colores a la cara en una oleada de vida. Se puso roja como una amapola, le relampeó la mirada y el palpitar de los senos la sacudió eléctricamente, aflojándola súbito como un desmayo. Ella sintió entonces con la certeza claridad del instinto y el ritmo potente de la sangre que ella sí lo amaría con una fuerza, con un rigor, con una rabia, con una desesperación. Solo el violín le gana Adolfo citando al oído las melodías del alborada, repintando los chascañauchitos. Pero chascañauicita, ¿por qué eres así? ¿No quieres estar un momento más con nosotros? Ya les he aguantado toda la tarde. Entonces, ¿no nos estimas nada? Mira, yo solo he venido por vos, por estar contigo, por verte, por adorarte. ¿Cómo te adoro? Yo te quiero con toda mi alma, por ti doy toda mi vida. ¿Sí? ¿Por eso está de novio con esa señorita? Bah, Adolfo se quedó perplejo. Apenas se puso y le dijo: oh, si tú me quisieras un poquito siquiera, si me dieras la más pequeña esperanza, yo te juro que no volvería a pensar en Julia, ni en nadie más que en ti. Si comprendieran todo lo que yo te quiero, eres mi única pasión, Claudinita, de mi vida. ¿Y quieres, linda, hermosa? Mira cómo te quiero, te adoro.
De rodillas le besó los pies, ella lo contempló sonriendo de lo alto. Adolfo permaneció minutos en esa actitud. La abrazó, besándola con la suprema desesperación de quien rato antes había estado a punto de perderla para siempre y que le parecía haberla recuperado por milagro. Le vino un nuevo ataque de enternecimiento y se olvidó de todos los deberes, hasta de los vínculos sagrados como el de su madre, cosa que le ocurría cuando se veía en presencia de Claudina, entregándose inerme, sin reflexión y sin voluntad, como atado de pies y manos a los pies de ella. Levántate, flojo, ya son más de las 8 de la mañana, lo sacudió. Era Claudina, rica de savia vital, rozagante el rostro, fresco los labios, brillante las negras pupilas. Venía a despertarlo trayendo el desayuno. Al erguirle con un esguince de tronco, Claudina elevó el busto escorzado del vientre. Entonces Adolfo observó que éste había aumentado de volumen y que dentro del viento de aquella mujer se estaba fraguando el misterio de una nueva vida. Adolfo la contempló e involuntariamente una sonrisa, ya no de fin de siglo, sino de 20 familias, le iluminó el rostro. El hijo de esta mujer, se dijo Adolfo, Dios quiera que sea más hijo del creador sentido de la naturaleza de ella antes que del atormentado espíritu mío. Entonces será el fruto genuino y sano de estas fuertes sierras andinas, lejos de toda la crápula intelectual de Europa. Y como nunca se sintió entonces más ligado a aquella mujer de anchas caderas y labios sensuales y jugosos. Agradecemos a este grupo de jóvenes, mujeres artistas, por aportar con esta bella representación de la obra La Chascañahue. Por favor, nuevamente un aplauso y un agradecimiento profundo por estar aquí.
tenemos la participación del autor del estudio introductorio de la Chascañahui, el doctor Ramiro Huanca Soto. Él proviene de la semilla yungueña de Irupana y de la nación Huanca. Es doctor en estudios culturales latinoamericanos por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Catedrático titular de la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés. Dicta cursos de posgrado en diversas instituciones académicas y educativas, así como conferencias a nivel nacional e internacional. Es miembro consejero ad honorem de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Entre sus publicaciones más importantes están El monje y el guerrero, el proyecto creador de Carlos Medinaceli, Las leyes de la Pacha, entre la proyección y la abyección del deseo, la interculturalidad de conocimientos y mundos en las leyes educativas de Ecuador y Bolivia, Palabras juntadas, ensayos sobre literatura y polifonía política, Palabras juntadas, ensayos sobre novela, poesía y pedagogías otras. Damos la palabra al doctor Ramiro Huanca. Hay una palabra maravillosa en Aymara que tiene más de 30 letras y que su sentido real descubrí cuando entré a la carrera de literatura, cuando leí En el país del silencio de Jesús Usagasti. Esta palabra es quiere decir tenemos que dialogar, tenemos que conversar, y sin duda estos espacios que crea la BBB y el CIS y la vicepresidencia, lo mejor, digamos, de todo este proceso que estamos viviendo es sin duda el haber creado la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, y sus resultados concretos sin duda tienen que ver con lo que hoy estamos viviendo, y cada vez que se presenta una determinada obra vivimos de manera festiva. ¿Cómo no alegrarnos de que cada obra que se publica y se presenta es parte precisamente de una forma de celebrar a nuestros escritores, a nuestros intelectuales y por supuesto a la sabiduría colectiva que se contiene en esos libros? Kai Vidama Kosaka es una frase quechua que está en la Chascañahui y que significa esta vida es bien buena. Sin duda esta frase es fundamental en la novela porque tiene que ver con la interpelación que se hace, por ejemplo, a las actuales políticas implementadas particularmente en Ecuador y Colombia, y también en Ecuador, por supuesto, respecto a lo que es el buen vivir, el vivir bien, y que la Chascañahui nos está planteando este término desde una dimensión novelesca, ficcional. ¿Cuál será la característica, la diferencia o las afinidades que pueda tener este término, Kai Vidama Kosaka, que Claudina en distintos momentos de la novela, los momentos festivos y carnavalescos, pues ella lo expresa con una dimensión corporal única, ¿sí? Única, que un poco más adelante podré exponer mejor. Tiene que ver con la articulación de la memoria ancestral indígena, ¿sí? A diferencia de Adolfo, por ejemplo, que tiene que ver más con un cuerpo centenario, ¿no? Ahondaré un poquito más esta cuestión un poco más adelante. Entonces, Kai Vidama Kosaka nos está planteando la posibilidad de interpelar a qué es lo que se entiende por el buen vivir, el vivir bien, y desde la novela, desde la literatura, cómo uno de nuestros escritores más grandes, como Carlos Medinaceli, configura la posibilidad de comprender la vida, la existencia, a partir de esta frase quechua. Kai Vidame Kosaka, ¿no? Vidama Kosaka. Tiene que ver básicamente con lo que la novela tiene como, ¿está bien?, como característica fundamental, que es un espacio, San Javier de Chilca, lugar donde se realiza toda la historia de la novela, en conexión con granjas, huertas
que están a algunas leguas más allá de San Gabriel de Chirca, e indirectamente con Sucre, se configura precisamente a partir de la experiencia vital de una chola, como decía bien Esperanza, de una chola que vende chicha, pero no solo vende chicha, sino que más allá de ser comercial, una eximia financista, como dice Adolfo, a partir de la venta de chicha, fundamentalmente una mujer productora de una economía silenciosa, aquella que está al margen del Estado y que tiene que ver posteriormente con el encholamiento de Adolfo y con la procreación de sus hijos, de sus 3 diablitos, que así es como se les llama, que están educados al margen de la escuela, cuestionando la escuela. Sus hijos no van a la escuela. Me referiré también un poquito más adelante a este aspecto. Kai Vidama Kosaka tiene que ver con los cuerpos novelescos y las matrices civilizatorias, que es lo que planteo ahora en esta relectura de la Chascañahui. Agradezco a la BBB que me haya conferido la posibilidad de hacer el estudio introductorio, porque obviamente tuve que realizar una lectura de varios intelectuales que han hecho unas lecturas maravillosas, como ser Luisa Chantesana, Marcelo Villena, Jimena Soruco y otros intelectuales que han planteado una serie de análisis de la Chascañahui que pareciera que uno puede decir, ¿qué más se puede decir sobre la Chascañahui? Entonces, no obstante que yo había publicado hace varios años ya un libro sobre la obra íntegra intentando articular la obra íntegra de Medinaceli, más de 15 libros, sumando la Chascañahui más que publicó, y que fue un esfuerzo de tesis de licenciatura en su momento, luego un libro, no obstante que ya tenía un antecedente de lectura, pues ahora el reto era preguntarse qué más podría decir la Chascañahui ante un panorama crítico, diverso y complejo. Obviamente lo que no se había reflexionado a profundidad en la Chascañahui, viendo a todos estos intelectuales que ya escribieron sobre la Chascañahui, quizás el que más se acerca a la cuestión de la fiesta es Luisa Chantesana, pero desde el punto de vista de los gestos, de los cuerpos novelescos, desde el punto de vista de la fiesta y de la relación que hay en la matriz ancestral milenaria y la matriz centenaria republicana, pues parecía que era posible comprender cómo estos cuerpos, tanto de Claudina como de Adolfo, y también los cuerpos que están en intercorporeidad, digamos, en interrelación, los otros cuerpos, los de Julia, doña Eufemia, Díaz y Mariscal y otros personajes, en qué medida podía ser una herramienta importante esta cuestión de las matrices civilizatorias. Ustedes van a poder advertir en el estudio introductorio pues que las matrices civilizatorias es una herramienta importante para poder comprender aquello que Claudina muestra en su despliegue corporal, en sus gestos, pero no solamente en tanto mujer que tiene, ya se ha dicho bastante de ella, que es una mujer hermosa, sensual, y es una mujer trabajadora, y es una mujer que tiene tetas que pueden arrastrar 4 carretas, textual en la novela, sino que también tiene una serie de conexiones con la tierra en el momento en que baila. Y quizá esta perspectiva es la que me ha llevado a ver que esa conexión con la tierra y el hecho de danzar y bailar, y la novela se caracteriza, y eso es lo que menos he estudiado, por estos bailes en batalla, que es propio de los pueblos indígenas, y también los bailes en circularidad y siempre agarrados de la mano y por la chacra, por la huerta y a la luz de la luna. Estos elementos comunitarios de bailar y danzar en círculo, que también se puede ver, por ejemplo, en Raza de Bronce, y que no se ha estudiado tampoco. ¿Por qué? Porque obviamente a veces las lecturas tienden más a ver el eje del poder o el eje de la relación indígena-patrón, y a veces nos puede llevar a invisibilizar toda la lógica cultural que también permea la mirada de los aparentes escritores que están distantes, en este caso, del mundo andino.
Tal es el caso, por ejemplo, de Alcides Arguedas, que las lecturas que se han hecho hasta el momento, pues ven a un autor totalmente distante del mundo indígena. Es más, que supuestamente lo que haría es distorsionar el mundo indígena y no localizarse en el mundo indígena. Yo tengo otra lectura y tengo un libro publicado al respecto, un artículo en un libro que dice que no, que más bien es el mundo andino, es el paisaje, son las prácticas culturales de los pueblos indígenas que se expresa a partir de las fiestas, de la huipala, de las danzas en círculo y de la forma en la que se gestiona hasta el picheo de la hoja de coca, como el narrador es permeado por estas prácticas culturales. Algo así también se presenta en la Chascañahui con mayor fuerza. ¿Pero a partir de qué? Precisamente a partir de la fiesta del carnaval, que si bien tiene también la presencia indígena a partir de las anatas, ¿sí? Lo que caracteriza más a esta dimensión festiva de la Chascañahui, profundamente descolonizadora y profundamente conectiva a la tierra, es precisamente el zapateo. Los pies tierra, que es así un subtítulo que tengo en el estudio introductorio, los pies tierra de Claudina nos permiten comprender que la relación de amor entre Adolfo y Claudina no es solo una relación pasional, no es solo una relación, digamos, de sentimientos y de celos y de traiciones y de diversas formas en las que a veces el amor romántico nos lleva a ver que solamente son dos sujetos que se enamoran y que pueden haber múltiples experiencias en ese amor. No, ese amor entre Adolfo y Claudina, y si Adolfo transforma su cuerpo de ser un cuerpo formal, abyecto, miedoso, cohibido, ¿no? Un estudiante señorito que se ha formado en la Academia Occidental y que precisamente todos los devaneos abstractos de Occidente, filosóficos, culturales, le permiten a él estar le generan a él una desconexión con la tierra, y ese es su problema, ¿no? Él no puede estar plenamente en Occidente y no puede encontrar aquello que también hay un subtítulo, es digamos, la liberación de su raíz envenenada. Eso lo dice el narrador, tiene las raíces envenenadas porque ha sido formado en una cultura ajena a su propia, digamos, dimensión territorial, como el San Javier de Chirca. No, con Claudina ocurre todo lo contrario. Con Claudina ocurre algo que en un momento comprenderemos a partir de esta imagen que está en la diapositiva. No, está bien esa. Esta imagen que ustedes pueden ver es la primera edición, la primera tapa dibujada por Carlos Medinaceli. Tiene la mujer chola, que no es precisamente el prototipo que se ve en la novela, es más delgada, sin embargo tiene las características básicas de lo que sería la chola, y el señorito estudiante con corbata, con terno, que digamos muestra la posibilidad de establecer un resquebrajamiento único en la historia de las clases sociales, como es cruzar, establecer una relación de complementariedad entre clases sociales distintas. Un señorito letrado, estudiante, que estudia Derecho en Sucre, y una chola de aldea, de huerta, y que no tiene en absoluto estudios, sino otro tipo de estudios relacionados a la producción y a la naturaleza. Para su momento, obviamente, fue una propuesta resquebrajadora. En 1947, pese a que la novela comienza a ser escrita desde los años 20, es más, tiene una impronta de ideas y demás desde que se funda Gesta Bárbara, 1917-1918, que es el momento en que lo bárbaro irrumpe precisamente para cuestionar el orden pasivo, el orden dominante de esa época, que era cuestionar la república, cuestionar las instituciones, cuestionar la falta de lectura, y más bien por poner precisamente a la literatura como una posibilidad de construcción de la nación. Hago un paréntesis acá para resaltar el aporte de Carlos Medinaceli cuando en su ejercicio, casi toda una vida, se jubiló como maestro, casi toda una vida trabajó en escuelas, en Tarija, en Sucre, en Potosí y aquí en La Paz.
él planteaba que la transformación de la sociedad no iba a venir por el libro de Marx, sino que había que salir de las aulas, concientizar a las organizaciones, al pueblo, con el libro de Sancho Panza y el Quijote. Es un pensamiento maravilloso, ¿no? Porque era un hombre que creía en la literatura y que además que se hizo en la literatura y también reflexionó no solamente la crítica literaria, sino el acto creador, por ejemplo, de las novelas. Entonces, esta imagen, volviendo, cierro el paréntesis, esta imagen, ustedes verán al fondo, están las casas en perspectiva, y hay una calle vacía, pero que se puede comprender que es el momento en el que los pobladores de San Javier de Chilca van a sus huertas y dejan el pueblo vacío. Pero ¿qué pasa cuando llega el carnaval? Eso es lo más espléndido en la Chascañahui. Y reitero acá, si quisiéramos, digamos, comprender y leer, inclusive, como diría el propio Medinaceli en este libro que se llama Chaupi Punchaypi Tutayarca, está en La reivindicación de la cultura americana, es otro de sus libros. Es ahí donde él propone que había que leer la literatura también con mirada de ojos precolombinos. Qué linda frase esta, ¿cómo leer la literatura con mirada de ojos precolombinos? Yo lo relaciono forzando un poco con el Khetnai Luntasi Sarnafacañani, ¿no? El pasado está adelante, el futuro está atrás, pero algo así más o menos quiere decir como que leer la literatura con ojos del pasado precolombino, con esa historia del pasado milenario andino. ¿Por qué menciono esto? Porque precisamente en esta novela, en esa calle que ustedes ven vacía ahora, en el momento cuando ustedes lean la Chascañahui, en el momento en que puedan advertir toda la fiesta que implica el carnaval, pues es una dimensión festiva llena de comida, de chicha, de vino, de múltiples danzas, y por supuesto, ¿no?, de una relación en tensión entre Adolfo, que siempre está mirando el carnaval, mira a la chola Claudina pasar, pero la chola Claudina lo saca, y en el momento en que lo saca a bailar, Adolfo está sentado como espectador, y cuando sale a bailar con Claudina se transforma corporalmente. Esta creo que es la lectura que puede puede plantear algo distinto, ¿no? Cómo le cae una especie de rayo, o el narrador dice que siente como una electricidad en el cuerpo, y cómo ese cuerpo se renueva, y cómo ese cuerpo comienza a bailar, y claro, él se pasa por demás porque se tira las grandes amanecidas. Claudina también, pero Claudina es reprendida por la mamá, y en alguna oportunidad pues le dice: ya basta, Claudina, deja de bailar, mientras Adolfo, claro, bailó, tomó y queda rendido durmiendo, pero Claudina es incansable, no se cansa y tiene que ser reprendida por la mamá. Entonces, en esa calle, que es donde concurren muchas historias y muchas formas colectivas, los bailes en batalla, la circularidad, todo el zapateo, todo el tamborileo que le llama el narrador, tamborileo de los pies sobre la tierra, además que se menciona con mucho énfasis los bailecitos de la tierra. ¿Sí? Son los bailecitos de la tierra. Obviamente está la cueca, está el huayño, está el caluyo, ¿no? Y están, por supuesto, están precedidos de una forma poética, además, ya sea en quechua o directamente el castellano, pero la mayoría en quechua, que luego son traducidos a pie de página, pero donde hay unas formas poéticas impresionantes, ¿no? Muy poéticas, muy lindas, y donde son parte precisamente de esa sonoridad, de esa musicalidad, con estos géneros que son, además, no me gusta la palabra prehispánico, pero lo voy a usar, pero que son, digamos, de esa memoria antigua, como es el caluyo, como es el huayño, y la cueca, que si bien es más centenaria, también tiene, en algunos estudios que revisé, tiene que ver con el legado inclusive africano, y con el legado indígena del zapateo, que se acomoda, digamos, a la cueca. La siguiente, para terminar. Bien,
En esta diapositiva, pues resumo lo que dije respecto a la posibilidad de comprender que el cuerpo de Adolfo es un cuerpo centenario republicano. No solamente por la racionalidad con la que él llega a San Javier de Chilca, y que en gran parte de la novela es un sujeto fragmentado, desligado de la tierra, desconectado, y que encuentra la energía vital precisamente en relación con Claudina. Y cuando termina la novela, claro, más allá de un encholamiento, digamos, hay una relación de conexión de energías entre Adolfo y Claudina. Una relación de conexión de energías porque precisamente Adolfo vuelve a la tierra. ¿Y de qué manera vuelve a la tierra? Esto es muy, muy importante porque me parece que esta idea del encholamiento y de leer siempre bajo categorías sociales pueden ser muy importantes, ¿sí? Pero hay otras que también tienen que ver con los pliegues del cuerpo que nos llevaría a explicar una posible relación, inclusive para este tiempo, no solamente a partir de la necesidad de encholarnos, ¿no? O de indianizarnos, sino más bien de establecer conexiones con las energías sin esas dimensiones raciales que a veces son predominantes en las categorías del cholaje o del indio, etc. Entonces, ya voy a terminar, hay en Adolfo una especie de doble conciencia, y vive la doble conciencia, ¿no? El pachuima, que se dice doble corazón, ¿no? Que quiere una cosa pero quiere la otra, quiere ir a Sucre pero se queda, que quiere estar con Julia pero quiere estar con Claudina. Este pachuima finalmente se resuelve, pero se resuelve con lo que denomina en el estudio lo que es el camaken, que es una categoría quechua. El camaten tiene que ver con la energía vital del alma, así está también la definición. Esa energía que no es solo energía antropocéntrica, una energía vital humana, sino que es una energía que está conectada a las fuerzas de la tierra y a las fuerzas del contexto. San Javier de Chilca tiene unas energías impresionantes, especialmente en el momento de la fiesta. Es algo que poco se ha estudiado, es decir, en qué momento el contexto puede, por las vibraciones, por las energías, por la música, por esa atmósfera, ¿sí? Esa atmósfera donde también se podrían establecer relaciones de complementariedad entre contrarios, también puede determinar las acciones. Este jamajen supera las raíces envenenadas de Adolfo, le lleva a aceptar que Claudina no es solo un amor pasional, ¿sí? Y aquí vienen tres elementos importantes, ¿sí? Pensar la economía, pensar la oralidad y pensar también esta dimensión importante como es la educación. La oralidad obviamente está en esos poemas románticos, sentimentales, pero también con mucha lucidez, hasta epistémica. En algún otro momento hablaremos qué significa todos los poemas que subyacen a las cuecas, a los jalurios, a los huayños y a las coplas, no olvidaba este otro término, sino que también la economía es algo que está planteando la Chascañahui, ¿sí? Nosotros hablamos de economía comunitaria, economía capitalista privada, ¿no? Y las 4 plataformas que existen, pero creo que en la Chascañahui, al finalizar, en el transcurso de la novela y al finalizar, la Chascañahui está planteando esa especie de economías silenciosas, aquella que Silvia Rivera lo ha planteado, que están fuera del Estado, fuera de las redes del control o de las redes del Estado, y que se generan en las huertas, que se generan en las chacras, ¿sí? La novela termina precisamente exaltando a Adolfo, a Claudina como una eximia financista, y expresando además que su casa o la casa verdadera está en el campo, y que San Javier de Chilca solo vienen por un momento y son casi forasteros.
¿Por qué es importante comprender esta dimensión de la economía? Porque precisamente Adolfo no se enamora solo por la sensualidad, por lo sexual, por lo que podría representar la belleza de Claudina, sino fundamentalmente por aquello que le nutre de manera integral en lo económico, en lo telúrico y obviamente en lo sentimental. Voy a leer esta parte importante, ¿sí? Muy importante, que para mí me parece que es resquebrajadora y que se conecta hoy a lo que está viviendo lamentablemente en otros países. Yo digo lamentable porque en nuestro país no se ve eso. Cómo es que los pueblos indígenas, por ejemplo en Ecuador y Colombia, están planteando la educación al margen de la escuela y sin negar la escuela, ¿sí? En contacto con la escuela estatal, pero al mismo tiempo generando su escuela propia, y una escuela propia que tiene que ver con la relación con la naturaleza. Es decir, es posible educarnos en la naturaleza y separarnos de la escuela. Eso es lo que plantea Medinaceli. Dice, en el diálogo al final entre Díaz y Adolfo: así me han dicho que tienes unos 3 chiquillos, le dice Díaz, ¿no? Preciosos, pero que no quieres mandarlos a la escuela. Es verdad, ¿para qué los voy a mandar a que se corrompan? Tú conoces mis ideas sobre educación en nuestro país. Es la mejor escuela de corrupción que ha podido inventarse después del cuartel. Además, antes que intelectuales parásitos, prefiero verlos de buenos chacareros. Son 2 hombres y una mujercita. ¿Dónde los educaría? Aquí, en las llamadas entre nosotros ciudades. Todo es malo, desde el agua potable hasta la moral pública y privada. Tampoco la provincia es buena, es el típico burgomestizo. Lo menos malo es el campo. Por lo menos ahí, y aquí es muy importante, por lo menos ahí vive uno lejos del mundanal ruido y franciscanamente fraternizando con la hermana agua, el hermano árbol, y también, ¿por qué no decirlo?, cuando llega la época de las brevas, el hermano vino, a la sombra de los granados en flor. La vida es rústica, monótona, pero libre. Todo mi ideal era, como recordarás, ir a pasear por Europa, sobre todo a Italia y España, a Holanda y Bélgica. Quería conocer los grandes museos, comprobar hasta dónde puede emocionar la pintura, cómo conmueve la música o la poesía. No se ha podido, y aquí me tienes, un guatarruna de doña Claudina, hecho un perfecto viña pampeño. En la última parte, aquí tengo los pies tierra de Claudina, los bailecitos de la tierra y la subjetividad alfabetizada y resquebrajadora del guatarruna, y con esto termino. En esta parte se puede ver no solamente un planteamiento de retorno a la naturaleza. Blanca Vichtúter había dicho que la novela acaba, es una novela única porque termina con un héroe que no muere, que no es trágico, como en Raza de Bronce, en Las Tierras del Potosí y otras novelas, sino que es un héroe que se expresa adánico y feliz, así, textual. Blanca Vichtúter lo plantea así: adánico y feliz. Eso es cierto, pero es también más, porque aquí hay una dimensión productiva y epistémica, es decir, de poder ver que se puede consagrar una familia, del campo puede consagrar una economía propia, una economía silenciosa, una economía que implica una autonomía de gestión familiar, y por el otro lado, una ruptura con el orden de conocimiento como es la escuela y las universidades, y apostar a que es posible educar en la literatura. Este guatarruna convencido, cuando digo esta subjetividad alfabetizada del guatarruna, pues es una subjetividad alfabetizada en la tierra, en la naturaleza, y se ha desprendido de aquella subjetividad alfabetizada en Occidente, que es lo que critica, ¿no? Ya no sufre. En el transcurso de la novela, por supuesto, sufre, es un pachurima, doble conciencia, pero al final es un ser
feliz, diría, pero más allá de lo adánico, como diría tal vez Blanca Virtuter, ¿no? Este Watarruna, esta subjetividad alfabetizada en la tierra, en la naturaleza, que además es productiva, tiene una relación productiva, este Watarruna, pues, quizás debiera llevarnos a pensar hoy lo que está pasando con los pueblos indígenas. Como habíamos hablado con Micaela, con Sidney, con Carla, con Esperanza y otros estudiantes, porque leímos este año la Chascañahui, para crear unas guías de lectura, las cuales se van a publicar más o menos entre febrero y marzo. Vamos a tratar de alcanzar para el 30 de enero, que es la fecha de nacimiento de Carlos Medinaceli, y esperemos que el CIS nos apoye. Es un decir. Pero es necesario acompañar estas publicaciones con una guía de lectura que permita ampliar a la mayor cantidad de lectores, como pueden ser los jóvenes en este caso. Los jóvenes que debieran tratar el tema del amor, del enamoramiento, y de ver que una relación quizás no solo se agota en un sentimiento, sino que tiene que ver con una dimensión integral, en este caso que caracteriza a la relación Adolfo y Claudina. Este Watarruna, ya asentado en la tierra, tiene que ver además con el hecho de que reivindica, decía, la naturaleza. ¿Qué está pasando hoy en día con los pueblos? ¿Por qué Medinaceli anuncia? Se queda en el límite y no va más allá. Por supuesto que si leemos algunos ensayos educativos, que también estamos trabajando en una publicación que saldrá pronto, solamente la versión, todos los textos educativos de Carlos Medinaceli, una edición crítica, precisamente hoy vemos que hay pueblos indígenas, podemos mencionar como los Misak, los Nasa, los Embera, en Colombia. Petro acaba acaba hace unos 2 meses de formular una ley de la educación propia en Colombia, y los pueblos indígenas en Colombia están luchando por su educación propia, que es su sistema propio de educación, en diálogo con el Estado y con la escuela, digamos, convencional, pero sin depender de la escuela convencional. Es una crítica radical a la escuela, porque saben que la escuela pues desindianiza, y en este caso, como dice la novela La Chascañahui, corrompe y no está en consonancia, en este caso, con los pueblos indígenas. Si Medinaceli hubiera dado un pasito más, qué lindo sería, pero nos dejen el umbral, la posibilidad de concebir hoy en día a la naturaleza como un sistema posible también de educación, algo que los pueblos que he mencionado y también en Ecuador están de avanzada, pues ellos sí están yendo hacia la autonomía integral de sus propias lógicas, algo que aquí todavía no. La educación está mediada por el Estado y el control de la educación es estatal, y está en los municipios, y está en el magisterio, y difícilmente los pueblos pueden tener un sistema de educación propio basado en la naturaleza. Ojalá me equivoque, pero lo que sí no me puedo equivocar es que Medinaceli ya intuyó de que es posible que la educación sea pensada desde la tierra, desde la naturaleza. Gracias. Muchas gracias al autor del estudio introductorio de la Chascañahui. Ahora hemos llegado a la última parte de este evento e invitamos a participar al editor del libro de la Chascañahui, quien ha estado a cargo del proceso de edición. Él es Iván Barba, ha estudiado literatura en la Universidad Mayor de San Andrés y psicología en la Universidad San Francisco de Asís, siendo el psicoanálisis su horizonte de interés en esta última disciplina. Ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a la edición de textos de diversa índole, siendo del equipo editorial de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia desde la gestión 2016 hasta la fecha. Ha publicado ensayos, reseñas sobre temas literarios. Su interés investigativo se centra en los efectos sugestivos del lenguaje. Iván, por favor. Sí, bueno, muchas gracias. Me gustaría concentrarme rápidamente en lo que yo considero que es la esencia de la Chascañahui.
Esta novela ha sido leída de muchas maneras, así lo dice Antesana en un artículo del 71, él indica que ha sido leída desde un punto de vista psicosociológico. Y pienso que también ha sido leída a veces, en ciertos casos, como si fuera una especie de proyecto político, ¿no? Como si fuera un programa político. Y entonces, como toda obra literaria, como toda obra artística, se puede hacer esta lectura, y se ha hecho también, ¿no? Es una forma de leer la literatura boliviana. Sin embargo, para no entrar en ese tipo de controversias, me gustaría simplemente concentrarme en ciertos aspectos de la novela, pero entendiéndola fundamentalmente como una obra de ficción. Eso no implica, por supuesto, que no se la pueda leer desde otros puntos de vista, como efectivamente se ha hecho. Pero a mí me gustaría concentrarme en las particularidades novelescas de la Chascañaví. En primer lugar, ya hablando del género novela, todos sabemos que una de las principales características es que la novela es polifónica, es decir, representa varias voces, ¿no? Representa las voces, por supuesto, del narrador y de cada uno de los personajes. Por eso se dice que es polifónica. Esto ocurre porque por exigencias de verosimilitud, cuando se tiene que componer una novela y se tiene que dar la voz a varios personajes, obviamente cada uno de ellos tiene que tener su propia lógica. Por lo tanto, inevitablemente la novela es polifónica, es decir, pone en juego muchas lógicas a la vez. Esto es necesario porque ese es el efecto que se busca en la verosimilitud, ¿no? Esto hace, por ejemplo, que algunos personajes que inicialmente nos podrían parecer un tanto canallescos, como Mariscal en la novela, al final nos aparezcan pues bastante simpáticos y agradables, pese a que es un personaje abusivo, ¿no? Sin embargo, el narrador lo pinta de un modo tan agradable al final, porque es un hombre como muy viril, ¿no? Que saca pecho por los de su grupo y al final acaba haciendo acciones heroicas. Y eso nos da a entender que justamente ese es el valor de la novela, ¿no? Cada uno de los personajes tiene su lógica, tiene que tenerlo. Y al final entendemos que hay muchos puntos de vista acerca de la realidad, ¿no? Porque justamente en la novela hay una pugna entre los que son los liberales, que son los de la gente del pueblo de Chilca, que se consideran a sí mismos de una descendencia señorial, y los republicanos, que en la novela son denominados cholos. Pues bien, en ambos casos tenemos las perspectivas de los dos perfectamente retratadas, cada una tiene su lógica. Esto genera un efecto para nosotros lectores, y ese efecto es que de repente la verdad no es una, sino es múltiple, ¿no? Porque cada uno de los personajes lleva su parte de verdad, y así ocurre efectivamente en la novela. Otra de las virtudes de esta novela es que es amena, es decir, está estructurada principalmente por diálogos, y esto hace que la lectura sea fácil, ¿no? Sea sencilla. No existen demasiadas descripciones largas, aunque es verdad que el narrador en ocasiones sí es bastante, sí se extiende en ciertas direcciones filosóficas, ¿no? Entonces la amenidad se deriva de que muchas veces se incluyen dichos jocosos o picarescos en medio de los diálogos, ¿no? Y esto hace también que de repente aparezca un elemento fundamental de la novela que se llama humor, ¿no? Porque de repente esta novela, que a veces tiene tintes bastante sórdidos, porque hay por ahí alguna violación, alguna borrachera que acaba muy mal, también vaya relativizándose en la historia, ¿no? Y de repente saltan bromas que nos sacan una breve sonrisa mientras estamos leyendo. Por ejemplo, cuando se hace la burla a alguien de Adolfo porque ha embarazado a Julia y ya se han enterado todos, y dicen Adolfo había sido un niño muy milagroso, y están haciendo un juego de palabras con Jesús y con Adolfo, ¿no? Entonces ese tipo de inserciones humorísticas hacen que la lectura vaya siendo bastante ligera y, como les digo, muy amena. Entonces ese es otro de los parámetros ciertamente novelescos que la obra cumple, es decir, es de lectura agradable, ¿no? Sencilla, desembarazada, lo cual no quiere decir obviamente que no hay escenas que son de un tinte más dramático. Otro elemento fundamental es que en la novela aparece el amor. Toda novela, bueno, es como una telenovela también es una novela, ¿verdad? Y el amor siempre es un tema central. Y en este caso, como dicen los psicoanalistas, el amor tiene que romper barreras, tiene que romper obstáculos, si no, no es amor, es lo que dicen los psicoanalistas. Y efectivamente, en la novela, este tipo particular de amor pone en cuestión, como ha dicho Ramiro, las rígidas barreras sociales que hay en el pueblo. Debemos entender que Chilca es una especie de ciudad, o sea, es una pequeña ciudad, es un pueblo, está urbanizado,
y está en el medio exactamente entre la ciudad, Sucre, donde se estudia y se va a la universidad, y la chacra. Es este lugar intermedio, ¿no? Y en este lugar intermedio las barreras son muy rígidas, como ha dicho Ramiro, y entonces tenemos que las clases señoriales se consideran a sí mismas decentes, que es una palabra que está explícita en la novela, ¿no? Y estas clases decentes interactúan ciertamente con los cholos y con las cholas, pero de un modo diferenciado. Con las cholas la interacción sucede en las chicherías, entonces la interacción es ciertamente más picaresca, porque está además auspiciada por el alcohol, por la chicha, ¿no? En cambio, con los cholos, cuando los cholos ingresan en la novela, hacia el final de la novela, sobre todo armados como un grupo político, hacia ellos hay bastante rechazo de todos los personajes masculinos, e incluso el narrador también se expresa de ellos de un modo bastante despectivo. Entonces tenemos que en Zacarías Chirca están las clases consideradas a sí mismas decentes, intelectuales, incluso también utilizan esa palabra, están los cholos y las cholas, se interactúan con ellos, pero de modo diferenciado, con las cholas mucho más, con los cholos casi nada, ¿no? Entonces este amor entre Adolfo y Claudina, que ciertamente tiene todas las vicisitudes del amor, porque Adolfo se enamora a primera vista, pero Claudina también es caprichosa y hay un montón de idas y vueltas, amenaza esta barrera, ¿no? Y aquí tenemos también otra de las típicas características de la novela, es que el héroe habitualmente tiene valores diferentes a los del resto del mundo que los rodea. Evidentemente, Adolfo es el único en toda la novela que considera a Claudina como un sujeto de amor con el cual podría casarse y establecer una familia. El resto de personajes de la novela, los señoritos, los decentes, jamás considerarían a una chola para casarse con ella. Sí, para tener amoríos, pero no para casarse con ella. Bien. También tiene la novela como particular virtud el suspenso, ¿no? Como ha también mencionado Ramiro, las escenas en las cuales Claudina interpela a Adolfo y más o menos le exige que tome una decisión si seguir con ella o no, generan mucho suspenso en nosotros los lectores, porque son escenas muy tensas, ¿no? Y de repente uno se pone en situación y en ese momento entiende lo difícil que es tomar una decisión, como por ejemplo la de seguir la invitación de Claudina en medio del carnaval y abandonar todo su futuro, porque en ese momento Adolfo está tomando la decisión de abandonar a su prometida y a su suegra, futura suegra, e irse con Claudina, ¿no? Entonces tenemos que esta noción del amor transgresor cruza ampliamente por toda la novela. Finalmente, como les había comentado, en la novela se verifica esto de que el héroe, que en este caso viene a ser Adolfo, tiene un mundo de valores diferente al de los demás, ¿no? Pero toda novela también plantea que este es el inicio de la acción. Los valores de Adolfo, que son diferentes a los de su contorno, son los que generan la acción en la novela, ¿no? Porque él intenta hacer esos valores realidad y de repente el contorno se lo niega. Sin embargo, como también la novela es precisamente novela y no es épica, hacia el final de la novela va a haber un desenlace donde Adolfo ciertamente toma ciertas decisiones y sucede cierto cambio. Pero este desenlace no puede ser triunfal, porque la novela no es épica, ¿no? Así que además de todo esto que ha pasado, en el final de la novela, que es el que ahorita pienso concentrarme, veo yo que hay una territorialización del deseo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, hacia el final de la novela, efectivamente Adolfo ha logrado estar con Claudina, pero no ha podido estar con ella en Chirca, es decir, logra vincularse con ella de modo amoroso y establecer una vida con ella, pero eso no sucede en Chirca, ni mucho menos en la ciudad. Entonces tenemos de repente que Chirca, que era esta especie de mini espacio donde estaban los órdenes rígidamente diferenciados, al final tampoco es un lugar benigno para el amorío, para el amor de Adolfo y Claudina. Tienen que irse ellos a la chacra, ¿no? Entonces resulta muy interesante esta manera territorial de plantear la novela por Medina Celi, porque de repente en la ciudad, que es donde se va a estudiar para ser universitario, Adolfo no se siente a gusto, luego va a su pueblo, empieza a dudar, y al final opta por eso, por irse a la chacra, donde concluye la novela. Y para cerrar, me gustaría plantear una característica final de las novelas, y es que las novelas, por este mismo tema de la estrategia polifónica, la verdad siempre se relativiza, quiere decir que no es una, sino que son muchas, ¿no? Y pareciera que justamente así lo menciona la novela, porque al inicio, cuando
cuando Adolfo llega a Chilca, él trae una visión, está viniendo, recordémoslo, de la ciudad, y trae esa visión que parece tan rígida, y de repente, antes de ver a Claudine y de enamorarse de ella, visita a un amigo suyo. Este amigo suyo vive con una chola, y de hecho cuando él le pregunta, bueno, ¿cómo te va?, él le dice, bueno, vivo con la jefa y tal, ¿no? Entonces tienen un ligero intercambio, y al final Adolfo, cuando se está despidiendo de ese amigo para irse a Chilca, dice de él: pobre Niceto, haber caído en poder de semejante chola, ¿no? Entonces al inicio notamos que la visión de Adolfo es muy rígida. Irónicamente, al final de la novela, un amigo de Adolfo que lo visita en la chacra dice de él: pobre Adolfo, haber caído en poder de semejante chola, ¿no? Entonces tenemos que al final esta situación se ha cambiado radicalmente y Adolfo ya está del otro lado, ¿no? Y sin embargo, en estas escenas finales, que son las que están en el epílogo, se ve por lo menos que esta verdad inicial que había comenzado tan rígida se ha dividido en varias, por lo menos en tres. Entonces al final de la novela, en el epílogo, está Adolfo, que ciertamente parece feliz, porque de repente su amor no solo se ha resuelto de forma amorosa, sino también económica. De repente ya tiene a alguien que más o menos le dirige en la vida y en cierto sentido lo controla, le da vitalidad y le da niños, ¿no? Entonces, si nos ponemos desde el punto de vista de Adolfo, vemos que más o menos ha logrado lo que quería. Está feliz, ha tomado una decisión, e incluso decide que sus hijos ya no estudien, ¿no? Obviando, por supuesto, que ha abandonado a su prometida y no le ha importado que se muera o esté embarazada de él. Entonces, la verdad de Adolfo es esa al final de la novela. La verdad de la Chascañahui es otra, porque la Chascañahui, se hemos ido entendiendo a lo largo de la novela, ha elegido a Adolfo un poco para quitarse, ¿no?, como para desquitarse de las señoritas de Chilca, que la menospreciaban. En algún lugar de la novela dice la Chascañahui: ¿cómo es que me despreciaban si yo soy más hermosa, más hacendosa, e incluso de mejor cuna que muchas de ellas? Y lo he puesto de rodillas a uno de los señoritos. Entonces, al final de la novela, la posición de la Chascañahui parece esa: he logrado lo que quería, he obtenido esta especie de reivindicación social, pero también la notamos como cansada de Adolfo, ¿no?, porque le llama la atención y le dice: otra vez estás bebiendo, etc. Entonces, el final y la verdad de la Chascañahui es ese. Y por otra parte, la tercera verdad que vemos aquí es la del amigo de Adolfo, Fernando, que ha ido a visitarlo a la chacra, y le cuenta a Adolfo que él está en un ingenio, y le cuenta esta especie de vida tan árida que es estar entre papeles, ¿no? Y de hecho Adolfo le dice: tengo conmiseración de ti. Sin embargo, Adolfo, cuando va a retirarse, ¿no?, cuando los abandona a la Chascañahui, cuando abandona a Adolfo y a la Chascañahui, este personaje dice: qué pena, ¿no? Fernando dice: pobre Adolfo, haber caído en poder de semejante chola. Entonces tenemos tres verdades, ¿no?, la de la Chascañahui, la de Adolfo y la de Fernando. Fernando siente conmiseración de Adolfo, Adolfo siente conmiseración de Fernando. Y uno podría decir entonces: ¿cuál de estas tres verdades es la válida? ¿Cuál de todas es la verdad, ¿no? Y novelescamente podríamos responder que las tres verdades son verdaderas, ¿no? Y de ese modo la novela parece plantearnos también al inicio y con este cierre que la verdad es relativa, ¿no?, que debemos estar abiertas a la verdad. Entonces me gustaría cerrar breve participación de esa manera, recordando que la novela siempre relativiza la verdad. Muchas gracias por su atención. Damos las gracias a cada uno de los que están presentes en esta mesa y han podido intervenir el día de hoy. Agradecemos también a todos los que hoy nos están acompañando en este momento tan importante para la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, del Centro de Investigación Sociocomunitarias, porque estamos presentando una obra, como otras que vienen, donde se ha trabajado mucho, ¿no? Hay un trabajo humano grande. Nuestra gratitud infinita a la carrera de literatura de la Universidad Mayor de San Andrés por hacer posible que tengamos estas presentaciones de libros en este auditorio, ¿no?, de la Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz. Los invitamos a revisar, a adquirir
esta publicación, La Chascañahui, tanto en formato de tapa dura como de tapa blanda, y a seguirnos en nuestras redes sociales para que ustedes sepan nuestras próximas, cuándo vamos a presentar nuestras próximas publicaciones. La buena noticia es que la próxima semana tenemos 2 obras importantes que se van a presentar en este mismo auditorio. El 17 de diciembre, la obra histórica El Bosquejo Estadístico de Bolivia, de José María D'Alense, y el 18 de diciembre, la obra literaria El Run Run de la Calavera, de Ramón Rocha Monroy. Es por eso que estamos muy felices. Asimismo, este jueves presentamos en el hall de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional el libro Política Internacional del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias. Agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy y los invitamos a estar al pendiente de nuestras actividades. Buenas noches. Creo que es un gusto que la Biblioteca del Bicentenario esté publicando más seguido obras nacionales, ¿no? Más que todo clásicos como La Chascañahui. Creo que la siguiente semana van a presentar El Run Run de la Calavera, ¿no? Bueno, espero que sigan con ese camino y que, bueno, lleguen a las 200 obras para el siguiente año. Estamos muy ansiosos de las siguientes presentaciones y, bueno, vengo a la siguiente también. Bueno, mi nombre es Jorge Alejandro de la Barra Urquita, actualmente estudiante de la carrera de Medicina. Bueno, la presentación de este libro de La Chascañahui me parece realmente un avance grandioso de la Biblioteca del Bicentenario, teniendo en cuenta que La Chascañahui es considerada dentro de las 15 novelas fundamentales de la literatura boliviana, ¿no? Y bueno, que esta publicación ya haya llegado a la disponibilidad del público me parece un gran avance. Y bueno, de lo que es el proyecto original, ¿no? Publicar las 200 obras fundamentales de la literatura boliviana, y no solamente de la parte literaria, sino de todos los ámbitos que se abarca, políticos, entre otros, ¿no? Como bolivianos realmente respetemos lo que es nuestra cultura y que asistamos a este tipo de eventos, no solamente la parte de personas mayores, adultos, sino nosotros los jóvenes, que vamos a hacer prácticamente lo que vamos a recibir la siguiente Bolivia, ¿no? En próximas generaciones. Y bueno, invitar a toda la juventud, a todo el público en general, ¿no? A que formen parte de este proyecto que es la Biblioteca del Bicentenario, no solamente asistiendo, sino adquiriendo los mismos títulos para futuras publicaciones, y que así nuestra literatura se quede muy bien conservada en lo que es este proyecto que es la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia.